un poco, pero bueno, de todas maneras, hoy el presidente Vizcarra pues ha hecho una suerte entre advertencia, pero invocación sobre todo, ¿no? A los elementos del Congreso que de alguna manera, según él, pues quieren que esto llegue a buen término, sobre todo pues en medio de una pandemia y demás. Ya sabemos las acusaciones que enfrenta el presidente y sabemos también en qué situación estamos ahora mismo, ¿no? Que es esta complicación, esta relación compleja, preocupante que tiene la institucionalidad en el Perú y que uno se pregunta qué va a pasar a partir de abril o julio, si queremos, del próximo año. Nada indica que nuestra realidad política vaya de alguna manera a modificarse. Esto no sé si llamarlo ya estructural como tal, pero el hecho es que el sistema político de alguna manera no está procesando, ¿verdad? No solamente las demandas ciudadanas, sino los propios conflictos que surgen entre los distintos actores, entre los poderes. Y bueno, estamos en esta peculiar situación. No sé cuántos países puedan decir en estos momentos que entran a un cuarto periodo de vacancia presidencial dentro de un mismo quinquenio, pero aquí estamos. Vamos a conversar con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que por supuesto sabe de estas materias. ¿Cómo está usted, Pedro? Un gusto verlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cuál es la perspectiva del proceso del lunes? ¿Cómo lo observa usted? Hay quienes señalan pues que tendría poco futuro esto, pero en realidad cualquier cosa puede pasar, sobre todo con nuestros parlamentos. Creo que la situación refleja una crisis política y constitucional pocas veces vista, Enrique. Hemos tenido conflictos entre los poderes del Estado, pero que en un periodo caiga un presidente de la República forzado por una renuncia, se disuelva a un Congreso y luego se intente vacar dos veces al presidente que sucedió al renunciante, va a ser algo muy difícil de procesar. Acá no hay una explicación lógica, sensata, razonable de lo que viene pasando, ni desde el punto de vista político y tampoco constitucional, Enrique. Ujú. En reiteradas oportunidades he manifestado que acá lo que hay es una grotesca desnaturalización del mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, y que además este conflicto entre los poderes del Estado, tal como se ha venido desarrollando desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo único que ha generado es un ambiente de absoluta inestabilidad política, y en una situación tan crítica como la actual, con crisis sanitaria, económica, absolutamente incomprensible, Enrique. Ahora, yo pensaba ahora que veía estas elecciones en Estados Unidos que de todas maneras pues tienen un procesamiento finalmente por un sistema bipartidista y demás, pero al mismo tiempo hay quienes señalan que así Trump pierda, como que ya no hay marcha atrás con el discurso trumpista, con la degradación de la política. De alguna manera yo veo un paralelo con lo que está ocurriendo acá. El problema es que no sé si vamos a tener marcha atrás. O sea, la vacancia ya se instaló como una herramienta prácticamente de relacionamiento político. No era lo que era antes, que era pues una cosa, una caja de Pandora que sencillamente no se abría. Ahora, como usted señala en esta secuencia, es, digamos, lo más normal. Y nada nos dice que a partir de julio del 21 esto vaya a cambiar, porque estamos hablando de una dinámica de tensión que ya es parte de nuestro sistema político. ¿Usted cree que esto se pueda revertir de alguna manera, esta degradación de nuestro sistema? El término que ha empleado de degradación es perfecto. Acá hay una degradación política y una degradación jurídica. Ujú. De otra manera, no podemos entender cómo el Congreso inicia nuevamente un procedimiento que manifiestamente y de una manera clara violenta el orden constitucional. Lo que sí me ha llamado la atención y lo he denunciado es eh, la lavada de manos del Tribunal Constitucional Eso le iba a frente a decir. esta gravísima
crisis política. Eso le iba a decir. A ver, hay un paréntesis ahí, o mejor dicho, una repregunta. El hecho que se diga pues que el Congreso tenía hasta el 11 de noviembre para responder, ¿no? Con respecto, porque acá finalmente lo que estamos hablando es saber si el Tribunal Constitucional marcaba la cancha sobre algo que parece pues un abuso de la figura, ¿verdad? Y no lo ha hecho hasta ahora, y el argumento ha sido que el Congreso ni siquiera ha respondido precisamente, o no ha dado sus razones de lo que fue la demanda de competencia por la primera moción. Efectivamente, ahora que usted dice que el Congreso, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional se lava las manos, ¿qué era lo que debía hacer de diferente el Tribunal Constitucional en esta situación? Si nosotros recordamos lo acontecido cuando se presentó el primer pedido de la vacancia contra el presidente Vizcarra, se presentó una demanda competencial para que el Tribunal Constitucional dilucidara el tema, pero conjuntamente se presentó un pedido de una medida cautelar, es decir, de una medida provisional para que en tanto el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre el fondo del asunto, se detenía el trámite, pero de una manera sorpresiva y también demostrando falta de sustento jurídico. La presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, dijo que como ya algunos parlamentarios habían adelantado opinión en el sentido de que no iban a vacar al presidente Vizcarra, ya no era necesario que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el pedido de la medida cautelatoria. Y vemos que ha ocurrido todo lo contrario, que este Parlamento precisamente no se caracteriza por honrar su palabra, por respetar la Constitución, y nuevamente ya estamos ante una realidad que no solamente es vergonzosa internamente, sino que empieza ya a afectar gravemente la reputación democrática del país a nivel internacional. En ninguna parte del mundo, Enrique, reitero, en ninguna parte del mundo se establecen procesos políticos como el que está llevando adelante el Congreso para intentar vacar a un presidente. Estamos prácticamente frente a un juicio popular, no previsto en la Constitución, que, reitero, tergiversa burdamente el espíritu y la letra de la Constitución. Y ante esta situación, el Tribunal Constitucional ha sido o ha debido ser el órgano del Estado para frenar este exabrupto parlamentario. Ahora, la señora Ledesma ha dicho que la vacancia es la lucha por el poder. Yo no sé si ella está haciendo, digamos, algún tipo de análisis político, pero precisamente ante esas declaraciones le ha respondido el Congreso: oiga, usted inhíbase precisamente en esta demanda de competencia. Es decir, el Congreso al mismo tiempo está avanzando en su estrategia, por decirlo así, para neutralizar esta primera demanda, porque ya son dos pedidos de inhibición. Ya han dicho los magistrados, al menos Espinosa Saldaña ha dicho que no se va a inhibir, que no tiene por qué inhibirse, pero entonces al mismo tiempo el Congreso está preparándose para que no le marquen la cancha, y ha pasado todo este tiempo y, como usted señala, el TC no se pronunció. El TC debió realmente impulsar esto, por lo menos por la tranquilidad del país, ¿o no? Exactamente, y además también hay que decirlo con toda claridad, Enrique, llama la atención que el gobierno no haya presentado una segunda medida cautelatoria, cautelar, que sí se podía presentar. Y esto ayuda precisamente a a agravar este panorama de enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno. Y de otro lado también, aparentemente, el gobierno ha renunciado al uso de otros instrumentos que tenía para defender el Estado de Derecho, como por ejemplo recurrir a la OEA para la aplicación de la Carta Democrática. Ya ese es un tema que el gobierno ha dejado de lado. Bueno, ¿cuál es su pronóstico como tal? Ya estamos embarcados en este escenario incierto. El peor escenario, Enrique, sería que el Parlamento apruebe una vacancia, porque eso significaría el rompimiento
del Estado de Derecho, es decir, estaríamos frente a un golpe de Estado. Hay que decirlo muy claramente. No es algo que yo recién manifieste. Desde que el Parlamento fujiaprista, que fue disuelto precisamente por hacer un ejercicio abusivo del poder, planteó el primer pedido de vacancia contra el expresidente Kuczynski, yo manifesté en ese momento que estábamos ante un golpe de Estado en marcha. En esta ocasión me ratifico en el criterio jurídico que me formulé en ese entonces. Estamos ante un golpe de Estado en marcha. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con un recordaris a propósito de lo que usted acaba de señalar. Porque esto hay que verlo como parte de un proceso, ¿no? Hay quienes señalan de todas maneras, uno no tiene por qué defender ni a uno ni a otro presidente. Finalmente lo que está por delante es la institucionalidad del país. Pero muchos ahora dicen, de alguna manera, que la vacancia de Kuczynski sí estaba justificada y esta no, por las razones que usted quiera. Pero usted ha señalado muy bien que no estaba pues justificada y no estaba tan justificada que el Congreso presionó por llegar a una renuncia de Kuczynski en esa ocasión, como usted bien recordará, con los mamani videos o con los mamani audios, que fue utilizado para precisamente precipitar una renuncia antes que vacarlo, porque sabían que la vacancia estaba viciada o tenía graves problemas de vicio de constitucionalidad y sin embargo ahora ya está normalizado. Vamos a regresar para conversar de esta situación también. Pero, Cateriano, para terminar este tema de la posible vacancia o el debate de la vacancia el lunes, recordaba a propósito de lo que usted acaba de señalar con respecto al riesgo de golpe de Estado, que en el primer proceso o el segundo proceso de vacancia de Kuczynski, yo recuerdo claramente que la noche anterior no tenían los votos y sueltan el tema de los mamani videos. Ojo, estamos hablando de cuestionamientos válidos en el caso de Kuczynski y cuestionamientos probablemente más serios ahora en el caso de Vizcarra, pero como usted ha señalado, pues esto es una investigación en curso y responderá ante la justicia. Pero en ese momento no tenían ni siquiera los votos para esta segunda vacancia y sueltan esto de los mamani, que se convierte en un factor de insostenibilidad de un gobierno. ¿No? Solo en el Perú pasan este tipo de fabricaciones, en realidad, ¿no? Muy impulsadas además Enrique, nunca se escuchó esa grabación ni se divulgó ese video. Exacto. Entonces, y con gran entusiasmo, hay que decirlo, de ciertos sectores mediáticos, porque hay que decirlo, pues, ¿no? Ya nuestro país se ha ido desarmando por partes, incluso también por el lado de los medios, lamentablemente. Y bueno, se crea este clima de insostenibilidad y Keiko Fujimori tuitea: oiga, Kuczynski, renuncie porque esto ya no se puede más. Y Kuczynski renuncia. Pero en realidad ahí había un germen del propio Congreso, de los propios líderes políticos que tiene el Perú, de decir, uy, esto de la vacancia no la tenemos tan segura en términos de su constitucionalidad. Eso no tendría por qué haber cambiado ahora. Además, Enrique, un mal precedente no es de obligación, de obligatorio cumplimiento. De ninguna manera. Ayer mismo un colega tuyo defendía la actuación del Congreso señalando, pero estamos ante un procedimiento político. Los procedimientos políticos también respetan lo prescrito por la Constitución y en este caso no estamos frente a un procedimiento político porque la Constitución no establece el juicio político como, por ejemplo, sí lo consagra la Constitución de los Estados Unidos. Acá no existe la posibilidad de sancionar políticamente al presidente en funciones por una sencilla razón, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente hablando de todos sus actos. Toda la responsabilidad política recae en el gabinete en su totalidad. Y usted habla del impeachment gringo, pero el impeachment gringo aún así tienes pues primero la Cámara Baja y de ahí los senadores tienen que confirmar esa decisión si pasa en diputados. Acá estamos pues ante una situación de sálvese quien pueda, ¿no? Caíste ahí en el Congreso y se acabó. Y además en un proceso sumario que realmente es ridículo. Por eso decía
hace algunos momentos, en ninguna constitución del mundo, en 15 días, un grupo de termocéfalos parlamentarios se carga a un jefe de gobierno o a un jefe de Estado. En el sistema presidencial, mucho menos. Exactamente, hemos llegado a una suerte de, no quiero decir una grosería o una palabra muy fuerte, pero otra vez, para citar la otra palabra que estábamos usando, de una suerte de incubo, de degradación de un sistema parlamentario que no tenemos. O sea, hemos terminado en una suerte, ¿no?, de Frankenstein parlamentario cuando nuestro sistema es presidencialista. Uno que no es constitucionalista ya comienza a preguntarse estas cosas. Pero, Cateriano, ¿qué nos espera el próximo año? Nosotros esperábamos que además usted fuera precandidato, candidato, se desanimó. La primera pregunta es ¿por qué se desanimó? Bueno, ante este panorama no es muy difícil, pero ¿por qué fue? Bueno, ya lo he señalado, ¿no? Líos internos del partido hacían imposible un trabajo serio y responsable, y creo que uno, para asumir una candidatura presidencial, tiene que trabajar con toda seriedad, y eso lamentablemente impidió trabajar en ese sentido. ¿Y usted cómo observa la campaña con lo que hay puesto sobre la mesa? El señor Forsyth ha presentado su plancha, presentado un ideario que no le han dado mucha bola, pero hay un ideario completo, digamos, ahí. Y claro, la izquierda también se va asumiendo una posición. Usted acaba de reclamar en Twitter que tanto el señor Arana como Verónica Mendoza, que es en todo caso la puntera de la izquierda, condenen pues la dictadura venezolana, ¿no? O sea, ¿cómo observa usted estas opciones que se van perfilando para el próximo año? Bueno, es muy prematuro dar una opinión en ese sentido, Enrique. Lo que sí sería muy preocupante es que, de ocurrir una vacancia presidencial que nadie la desea, esto sirva como argumento para alterar el normal desarrollo de las elecciones. Vemos, por ejemplo, cómo comisiones investigadoras están haciendo un mal uso de sus atribuciones, ya no se sabe con qué fines, con fines electorales, con fines de apoyar a ciertas agrupaciones. ¿A cuáles comisiones se refiere específicamente? Me refiero específicamente a comisiones investigadoras que están pidiendo poderes para investigar, pedir documentos sin indicios razonables, sin pruebas, desnaturalizando por completo el sentido de una comisión investigadora. ¿Nos estamos refiriendo a un caso como el de Fasabi, el que enfrentaba a Ollantumala? No, me estoy refiriendo específicamente al caso de la comisión que está presidiendo el señor Luna, de Podemos. ¿Usted cree que haya posibilidades de una alteración del calendario electoral? ¿De verdad? Porque claro, ahí sí uno entra en la lógica de, a ver, si tienes la mayoría de bancadas, tienen candidatos, entonces ¿estarías entrando también en una suerte de conflicto interno o estaríamos hablando de la posibilidad de una negociación que pueda ver como más conveniente patear esa pelota? Enrique, yo me pregunto lo siguiente. A ver. Si un parlamento viola ante todo el país el orden constitucional, ¿ese parlamento es confiable? ¿Ese grupo de congresistas que hacen ejercicio abusivo de su poder con absoluta impunidad es confiable? Yo no estoy diciendo que va a ocurrir, pero sí se puede abrir un terreno, un camino que nadie desea. Porque lo que estamos apreciando, Enrique, y hay que decirlo con firmeza, es una vulneración del orden constitucional y, reitero, un golpe de Estado en marcha. ¿Cómo, para ir terminando, entonces arreglamos en lo inmediato? La izquierda, vuelvo a la izquierda, ellos están proponiendo una nueva constitución. Leía una interesante columna de Juan de la Puente ahora que decía hay que reconocer la ruptura de la democracia, es decir, primero que los partidos que tenemos no son partidos, segundo que la relación entre las instituciones no están funcionando, no se están procesando las demandas ciudadanas, estamos pareciera en distintos planetas y otra vez tenemos este sistema político completamente disfuncional y al mismo tiempo los candidatos o precandidatos que tenemos en la cancha no nos están hablando de cómo se va a solucionar esto. Pedro, nada nos dice, el próximo Congreso va a ser tan o más atomizado que este. Entonces,
¿qué nos garantiza de alguna manera que puedas tener algún tipo de relacionamiento y de contrapesos saludables dentro de la democracia? ¿No estamos hablando que es hora de repente de enfrentarse a un cambio más profundo? Y esto en medio de una crisis sanitaria feroz, en donde, por ejemplo, el monopolio estatal del agua este año no ha gastado 4.500 millones de soles para dar servicios de agua potable, en donde por concepto de canon, de todo el canon, no ha gastado 14.000 millones de soles, en donde el fondo de telecomunicaciones no ha gastado 800 millones de soles. Todo eso pasa desapercibido. La inoperancia de los gobiernos regionales y municipales, la pésima gestión de los gobiernos de izquierda que han sido capaces de administrar este dinero en favor de la gente, eso pasa a un segundo plano, porque la demagogia, el empleo de la demagogia sirve para atarantar, pero no para solucionar los problemas más urgentes de salud, agua potable, comunicaciones en favor de la gente, Enrique. Pero Ese es el debate. eso no va a cambiar, digamos, con una elección. No tenemos que cambiar las reglas de juego realmente. Y Enrique, y tampoco va a cambiar con una nueva constitución. En el Perú, en América del Sur, el único país que nos gana en número de constituciones es Bolivia. Acá hemos creído que los problemas políticos y económicos del país se solucionan cambiando constituciones. Y eso no es así. Políticamente puede sonar razonable, pero la gente de la noche a la mañana no va a solucionar sus problemas con una nueva constitución. Hay que preguntarle, por lo tanto, a las autoridades, ¿por qué no han gastado esos 14.000 millones de soles de canon? ¿Por qué no han gastado esos 4.500 millones de soles en agua? ¿Por qué no gastan el dinero que hay en favor de la gente? En una crisis, eso es lo que se requiere, menos demagogia y más acción, Enrique. Gracias, Pedro Cateriano, como siempre, por conversar con nosotros en cara a cara, pues en este fin de semana de compás de espera, ¿no? Al que entramos ahora. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Ana María Choquehuanca, excongresista, es ministra, pero recién nombrada presidenta de la Asociación PYME Perú, en el paraguas, pues, de CONFIEP. Regresamos para conversar de temas y de urgencias bastante llamativas. Volvemos. Ana María Choquehuanca la hemos conocido como congresista de la República, ministra de Estado, pero ahora vuelve a sus orígenes empresariales. Acaba de ser nombrada presidenta electa de la Asociación PYME Perú, es directora, por supuesto, de CONFIEP, y le damos la bienvenida. Bueno, en estas circunstancias, ser presidenta electa de la Asociación de Pymes, Ana María, es de todas maneras una tarea compleja la que tiene usted por delante y entiendo yo además con preocupación por el anuncio del ministro de Trabajo relacionado con el pago de las CTS. Él ha dicho que ya no se va a volver a extender la flexibilidad al pago de las CTS. Así que usted se monta en un caballo bravo. Buenas noches, ¿cómo está? Felicitaciones. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la apertura. Bueno, en realidad sí, es una misión difícil, pero no imposible. Creo que sobre todo durante esta pandemia, que aún la tenemos, hay muchas autoridades, inclusive piensan que esto ya pasó, esto sigue y no sabemos qué más sigue, de pronto hay un rebrote, en fin. Pero sí, si me refiero a lo que ha manifestado el ministro Palacios, el ministro de Trabajo, yo pienso que ahí el tema no es que como ministro retrocedo, sino el tema es como ministro escucho. ¿Y escucho a quién? Escucho a los afectados, escucho a los interesados, escucho a quienes debe beneficiar el Estado. Y en esta etapa tan difícil en la que atravesamos, son las pymes las que tienen la mayor carga. Y no hablemos solo de la pyme, hablemos de la empresa en general. Pero yo en esta oportunidad me quiero referir a las pymes, a las micro y pequeñas empresas. Uno de los sustentos para
para sostener que no va a haber una postergación del pago de la CTS, sino que debe hacerse ahora, es de que la mayoría de microempresas están dentro del régimen especial laboral. Probablemente sí, probablemente no. El señor ministro tiene que empezar a hacer una estadística de en qué situación se encuentran las pymes, porque recordemos que el 98% de unidades productivas y de servicios en el país somos las pymes. Entonces ahí tenemos que tener una mirada mucho más abierta, una mirada que nos permita también poder poner en segmentos a las empresas. La micro tiene una problemática, la pequeña tiene otra, y si bien es cierto hay un régimen donde las pequeñas probablemente también solamente tengan que pagar la mitad de la CTS, ese no es el tema. El tema es que este es un momento muy difícil. El tema es que en este momento necesitamos ingresos para reactivar a las pequeñas empresas. Y esto no pasa por abrir las puertas. La reactivación, señor ministro, no es abrir las puertas de los establecimientos, de las empresas, y ahí ya estoy reactivada. La reactivación consiste en que el mercado pueda volver a aperturarse para cada una de ellas, en recuperar ese mercado, en poder tener una pequeña rentabilidad que permita seguir, que permita dar ese salto para lo que signifique una reactivación real, Enrique. Quizá el ministro, me pongo en sus zapatos, no sé en realidad el razonamiento, porque lo que él ha señalado es que no hay sustento para extender esta flexibilización de la suspensión del pago de la CTS. Y claro, me imagino que hay un criterio que tiene que ver con los apoyos que han venido por parte del Estado en términos de las garantías de Reactiva Perú. Entonces decir, oigan, ya no se le puede seguir recortando a los trabajadores ese derecho. Lo que ustedes estarían proponiendo en todo caso es analizar los casos de manera particular por sectores. No, yo creo que la propuesta pasa sobre todo por analizar lo que viene en el país, en el mundo entero, en Latinoamérica. Los rankings internacionales sitúan al Perú entre los países donde la formalidad laboral está entre las más bajas. Si nos referimos, por ejemplo, a la última, la del mes de junio, tenemos un 74.3%. ¿Qué significa esto? Que ahora estamos de pronto, esta pérdida de empleo se convierte en subempleo. Y después, ¿qué viene? La informalidad. Tenemos informalidad por todo lado. Entonces, si bien es cierto, hay el FAEMIPE, ha habido la reactiva, y si hablamos y la conectamos con el tema de la informalidad, estamos hablando de que ¿a quién ha atendido el Estado? Al que no tiene ningún coactivo en SUNAT, ¿qué porcentaje es? Al que no está en Infocor, ¿qué porcentaje no está en Infocor? En la vida empresarial, sea de una empresa, porque lo que nos diferencia al empresario no es el empresario en sí, es el tamaño de la empresa. Y la micro, la pequeña, tienen todas sus problemáticas, pero en realidad lo que ha venido ocurriendo es de que el Estado ha beneficiado pues a un 30%, porque el 70% ya está en informalidad. Redondeemos ahí, digamos, 70%. ¿Qué hacemos con este 70% de empresas que han querido surgir y que han tenido de repente por ahí, se atrasaron en un pago o no declararon un mes, se les pasó, y luego viene la multa, luego viene el proceso coactivo. Y no han podido acceder, a los créditos. No han podido acceder. Y el Estado se ha preguntado por qué no accedieron, cómo hacemos que estas sí son las que realmente necesitan y no las que sacaron 10 millones, empresas educativas. No tengo nada contra los sectores, mejor ni me refiero a ninguno, pero sí hay empresas que sacaron teniendo y pudiendo haber podido sostenerse con los recursos que tenían. Yo no quiero entrar a ese detalle. Bien, ¿cuáles son? Al detalle al que quiero entrar es al de los trabajadores. Y hay algo muy importante, Enrique, que esta CTS no es para el disfrute de los trabajadores, no es para que ellos lo puedan tener, ellos puedan disponer, no es disponibilidad inmediata. Esto va a los bancos, o sea, el gobierno dice, tú deposita, y entre paréntesis yo diría, el gobierno no confía en las empresas, porque dice mejor que lo depositen ahora para que el trabajador tenga su CTS segura, depositada en un banco. Pero ¿por qué? Porque yo no sé si las empresas se puedan reactivar o no. Oiga, el Estado tiene que confiar en las empresas, tiene que ser un aliado estratégico, tiene que arriesgar junto a las empresas. Entonces yo sí pienso
que a mayo las empresas sí vamos a lograr una verdadera reactivación. ¿Quién duda eso? ¿Lo duda el Estado? Entonces el ministro tiene que cambiar ahí la fundamentación. Es cierto, porque claro, por ese lado la CTS, el concepto de la CTS es protegerte cuando pierdes tu empleo. Aquí la idea es que los trabajadores no pierdan el empleo, es decir, que las empresas no quiebren, ¿verdad? ¿No? Entonces eso sería un criterio mucho a tomar en cuenta. Para ir cambiando de tema y redondeando, usted por supuesto ahora está desde este lado de la ventanilla, pero en los últimos años ha estado del otro complicado lado de la ventanilla, del lado político. Recordamos, ahora conversábamos con Pedro Cateriano sobre el caso de Kuczynski, haciendo memoria, usted fue muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski y ahora estamos en la situación en la que estamos. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que se va a vivir el lunes? Y usted está entre las que se cuenta que una posible moción de vacancia tendría un impacto desestabilizador económico, o está entre quienes dicen que no pasaría mayor cosa. Bueno, como usted lo ha referido, yo pasé por 2 procesos de vacancia que tuvo el presidente Kuczynski, y en la segunda, bueno, tuvo que renunciar. A él no se le dio la oportunidad de que pudiera esperar a terminar su periodo para ello. Pero esto no significa, por ejemplo, que nosotros estemos de acuerdo con que se desestabilice nada. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. La pregunta del millón en este momento es si lo debe hacer ahora o lo debe hacer después, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros pedimos como ciudadanos, porque ahora yo estoy en la otra orilla, y como ciudadana pido, creo que con el derecho que nos asiste, de que el Congreso tenga un comportamiento a la altura de. Criticaron mucho al Congreso anterior del que yo fui parte y se nos metió en el saco a todos. Pero hoy por hoy vemos que el Congreso pues toma a veces unas decisiones que no van acorde con lo que estamos viviendo. Señores congresistas, estamos atravesando una pandemia muy fuerte. O sea, en este momento nosotros lo que tenemos que hacer pues hay que hacer lo que hay que hacer con responsabilidad, con criterio y constitucional. Nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, pero usted ha mencionado un requisito importante, criterio, y añadiría el sentido común. Gracias Ana María Choquehuanca por acompañarnos esta noche. Suerte en su gestión, además. Gracias. Suerte en la gestión ante pues las pymes, ¿no? Que son realmente un motor fundamental para sobre todo la creación de trabajo en el país, que es lo que se necesita a gritos ahora mismo. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué les parece a darle una mirada a lo que está pasando en Estados Unidos? Un juez de la Corte Suprema ha tenido una decisión con respecto al conteo en Pensilvania. Todos están mordiendo las uñas, sobre todo dicen que en la Casa Blanca, y vamos a darle una mirada al regreso. Un juez ha ordenado a las autoridades en Pensilvania que las balotas, ¿no?, que llegaron luego de la noche de la elección sean contadas, pero sean separadas. Es el término que se ha estado utilizando en los últimos días por parte de las autoridades estadounidenses, segregadas. Esa instrucción ya la había dado, ¿no?, la propia secretaria de Estado en Pensilvania, pero un juez ha visto la necesidad de remarcar que esto se separe para seguramente en un nuevo conteo tener las cuentas claras. Vamos a tener un despacho con María Santana de CNN, que precisamente se encuentra en Pensilvania. Sigue creciendo la ventaja para el ex vicepresidente Joe Biden aquí en el estado de Pensilvania. A esta hora el vicepresidente lidera por unos 19.500 votos, pero aún faltan, según las autoridades electorales aquí en el estado, unos 100.000 votos por contar. También tenemos desarrollos en estos desafíos legales que ha entablado el presidente Donald Trump. La Corte Suprema de los Estados Unidos le ordenó
ordenó a Pensilvania que todos los votos que hayan sido recibidos después del cierre de las urnas en el estado, que sean aislados para ver cómo o si se van a contar aquí en Pensilvania. Este es algo que ya las autoridades electorales aquí dicen que ya estaban haciendo, porque ya estos boletos son parte de acciones legales, de varias acciones legales ahora, tanto en la Corte Suprema estadounidense como en la Corte Suprema del estado de Pensilvania. No se sabe cuántos son estos votos aquí en Pensilvania. Es legal entregar una boleta después del día de las elecciones, siempre y cuando esté marcada con la fecha de las elecciones. Tenían 3 días para hacer llegar esos boletos acá al estado. Así que este conteo continúa. No sabemos cuándo se va a poder determinar este estado. Muchos condados aún siguen reportando sus números. Aquí en la ciudad de Filadelfia, una de las ciudades más demócratas, faltan unos 20,000 votos por contar. María Santana, Filadelfia. Gracias a María Santana por la información actualizada, porque claro, lo que ha ocurrido es que en las últimas 24 horas, menos probablemente, Biden ha pasado a aventajar a Trump en estados fundamentales como Pensilvania, el que acabamos de ver. Allí son 96% de votos ya escrutados. María nos contaba que habían votos por completar. En algunos casos son votos que vienen, por ejemplo, de militares que se encuentran en el exterior. Hay quienes dicen que eso podría favorecer a Trump, pero el hecho es que Biden ya pasó a cimentar de alguna manera su ventaja. Lo hace también en Georgia, aunque el margen es menor, está aproximadamente 5,000 votos de ventaja. Pensilvania le alcanza, como sabemos, a Biden para ganar la elección, que está con 253, más los 20 delegados que significa Pensilvania, 273. Chao Trump. Pero si a eso le añades Georgia, que tiene 16, si no estoy mal, por Carolina del Norte parece que va a seguir con la ventaja a Trump. Y los dos estados que le habrían dado de un principio la victoria a Biden, que son Nevada y Arizona, que están en 93 y 97% del conteo respectivamente, es muy difícil que Biden no acceda a la Casa Blanca. Lo que queda, por supuesto, en incertidumbre es qué tipo de recursos es el que va a emprender la campaña republicana para de alguna manera deslegitimar el proceso de elecciones. Ahora, evidentemente para Biden sería muy distinto tener 290 votos electorales o un poco más que a cerrar con los 270. Así que sin duda se vienen horas cruciales, pero muy probablemente Donald Trump se puede ir despidiendo de la Casa Blanca. Seguramente no del poder, porque definitivamente Trump la va a volver a intentar en 4 años más. El trumpismo, como dice la prensa internacional en medios muy destacados, ha llegado para quedarse. Tengan ustedes un excelente fin de semana, no bajen la guardia, pórtense bien y bueno, estaremos muy pendientes el lunes con la cobertura al debate de la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra aquí en TV Perú. Sigan con la programación del canal, sigan con Cuerpo Médico, nos vemos. Adiós.